esto que anunciábamos, ¿qué fue exactamente lo que ocurrió? Por lo menos qué datos se tienen hasta ahora para clarificar el asunto de este asalto del que fue víctima un adolescente de tan solo 15 años. Y en principio se hablaba de la posibilidad de que uno de los atacantes sea un efectivo policial a razón de que este adolescente se hizo con la billetera que tenía uno de los asaltantes y en la billetera pudo notar el documento de identidad y la placa policial del uniformado en cuestión. Jazmín García tiene los detalles de este caso. Adelante, Jazmín. Sí, gracias. Y tanto este adolescente como su madre, Antoliana Duré Cardoso, están con mucho temor luego de lo ocurrido. Poco después de la medianoche, él era abordado por 4 sujetos sobre la calle Teniente Claudia Costa en el límite entre Loma Putá y Ceballos Cue. Uno de los 4 incluso intenta apuñalarlo. Él logra esquivarse, pero en el forcejeo, este sujeto, el atacante, pierde la billetera. Luego de recibir varios golpes, el adolescente se recupera una vez que es dejado en paz y toma esta billetera. Y al abrirla empieza a revisar los documentos descubriendo que se trataría de un policía. Él asegura que plenamente identifica a este policía como uno de sus atacantes. Al menos esto es lo que nos explicaba esta mañana la madre del joven. En total eran 4, pero uno de ellos es este señor a quien mi hijo intentando defenderse, ¿verdad? De él porque tenía un puñal, dice él que le iba a clavar, todo eso, logró echar la billetera de él y él no vio. Entonces mi hijo rescata esa billetera y trae a la comisaría, en donde no le toman la denuncia porque es menor. Él no me quiso decir a mí, vino directamente allí porque se asustó y de hecho sabe lo que yo le iba a decir, ¿verdad? Que teníamos que denunciar, pero él creyó que podía solo, pero en eso siempre también yo le oriento, pero se olvidó anoche que él es un menor. Entonces, pero atender ¿qué hacen? Le mandan a pie, 10 cuadras es mi casa más o menos, le mandan a pie solo otra vez y no le toman la denuncia. Y podían haberme llamado porque él es un menor. Dijeron que no le correspondía a la zona de la 22, supuestamente. Sí, pero eso, hasta eso ahí discutimos, pero finalmente ellos dijeron como era el límite, porque fue en el límite entre Loma y Ceballos. Él llamó no sé a quién, el que tomó la denuncia, y le dijo que igual podía tomar la denuncia, porque era un límite. Y entonces ni ellos sabían dónde es realmente la marca de la división, ¿verdad? Y de hecho que me quiso asustar, me dijo, pero usted, él es un menor, ¿qué hacía él en la calle? Y le dije, él se fue temprano a hacer una tarea en casa de unos compañeros, y como todo adolescente, se retrasó porque la tarea era larga, según lo que él me cuenta, él va a contar mejor, ¿verdad? Y después no sé qué más, por qué razón le va a decir él a la fiscalía, supongo, ¿verdad? Le dije, pero él tenía una razón por la que estaba viniendo tarde y solo, le dije. Yo le voy a denunciar, porque incluso él intentó medio que en eso decirme, ¿cómo le vas a denunciar? Y le dije yo, no, discúlpeme, yo le voy a denunciar. Que él sea menor, cierto, usted tiene razón, pero eso es otro problema, le dije, que yo voy a solucionar luego, le dije. Pero mi hijo fue golpeado, casi lo apuñalan, le dije, le quitaron la mochila, que tenía el celular también, o sea, mi hijo fue asaltado. ¿Él reconoce a este suboficial? Sí. Él dice que él fue, porque él cuando veníamos rumbo a la comisaría me dijo, mamá, yo le dije, pues si le reconoció. Y él me dijo, sí, yo no le conozco, pero yo le he visto la cara y él se le cayó la billetera y él no se dio cuenta y yo agarré. Y por supuesto, la reacción de los oficiales en la comisaría 22 metropolitana hizo suponer aún más a esta madre que en realidad uno de los atacantes era el policía, dado que en un primer momento no quisieron tomarle la denuncia, argumentando que no era esa la comisaría jurisdiccional, incluso hacen que el menor de edad vuelva a su residencia a pie en horas de la madrugada y luego cuestionan a la madre el hecho de que a altas horas de la noche el adolescente haya estado en la vía pública. También hablamos con el suboficial segundo César Cáceres Jiménez, el propietario de esos documentos. Él asegura que estuvo toda la noche en un centro médico cercano acompañando a su hijo que padece de cáncer y estaba sufriendo las consecuencias de la quimioterapia. Es por eso que fue internado de urgencia e incluso asegura que de ninguna manera él sería capaz de incurrir en semejante acto. Esto es lo que decía el suboficial segundo. A las 6 de la tarde por ahí. Llegaron. Sí. ¿Pasaste toda la noche ahí?
toda la noche. Ahí el doctor, la licenciada. Todos te vieron, digamos. Sí, es indudable. Las 4 de la mañana me avisó la licenciada del hospital. Y enfrente mismo estaba mi camioneta y me dijo, tu camioneta está toda abierta. Y salí yo y está todo desastre, ahí está la camioneta. Mi cuñada de Itagua me llamó y me dijo, ¿vos dónde estás? Y estoy en el hospital. ¿No viste ver la tele? No. Anda ahora mismo en la comisaría porque tu billetera y todo está allá, hubo un robo y parece que está complicado, no sé, andate ahora, me dijo. No hay problema, me dijo. Yo estoy tranquilo, no voy a ensuciar mi uniforme jamás. Estoy orgulloso, soy campesino, vine de Caguazú y no necesito para hacer esa, por cualquier burro, sea motochoro, no. Aparte que yo no manejo moto, no necesito para esas cosas. Y estoy a disposición o para hablar con la víctima, si ella, no sé, que... Dice que te reconoce. Sí, estoy a disposición, o sea, estoy para hablar con ella, no tengo miedo de nada. Y por lo menos la hipótesis que manejan los policías es la siguiente, que este suboficial efectivamente estuvo en el sanatorio San Agustín pasando la noche. Él deja su camioneta estacionada frente al centro médico, pero esta camioneta ya tenía el vidrio trasero roto, por lo que los malvivientes no pudieron tener mayor problema en ingresar por ese espacio, abrir la camioneta y sustraerle no solamente la billetera, sino también el autorradio y otros elementos personales que tenía dentro del vehículo. También estuvimos conversando con una enfermera que estuvo toda la noche de turno. Ella también está con un poco de temor, no quiso aparecer en cámaras, pero sí dio su versión, al igual que el médico propietario del centro asistencial. Esto es lo que nos decía. Sí, el señor estuvo toda la noche acá con su hijo internado. Su hijo tiene un problema de cáncer de mediastino, entonces estuvo internado con su hijo toda la noche, sí. Él fue víctima aquí de un robo en las inmediaciones. Sí, él fue víctima de un robo. Al amanecer temprano la enfermera se fue y encontró que su camioneta estaba toda abierta, con todas las puertas abiertas y todas sus pertenencias tiradas en el piso del vehículo. Sí, él estuvo toda la noche hasta que las 4 de la mañana me despierto para abrirle el portón y me encuentro con la camioneta que está toda abierta y le aviso al señor. Y él me dice, no, tranquilo, solamente el autorradio me roban y no es nada, me dice, ¿verdad? Pero él se sube a la camioneta y se va, ya no le avisa a la señora, solo se va. Pero él estuvo aquí desde que... noche, sí, porque yo llavé a las 11 de la noche, ellos estaban todos adentro y la llave yo tenía por mí. Es decir, no pudo haber salido. De ninguna manera. Y lastimosamente este sanatorio no cuenta con cámaras de seguridad en el exterior. Sí, una ferretería que está enfrente tiene una cámara, pero no llega a apuntar el sitio donde este suboficial estacionó su camioneta, por lo tanto no pudo captar el momento en el cual se habría producido el robo. Estamos aguardando también la revisión de otras cámaras de seguridad en la zona, incluso del sitio donde este joven sufrió el asalto, que es nada más que entre 4 a 5 cuadras del sanatorio, por lo cual entonces esto podría reforzar incluso la percepción de la policía. No obstante, la madre del joven se ratifica en que el adolescente sí reconoció plenamente a este suboficial y se apoya en el hecho de que el policía no radicó la denuncia acerca del robo de sus documentos. Esto es lo que dice la madre y esto es también lo que dice el suboficial al respecto. Es que vos sos asaltado y no haces la denuncia, perdiste tu cédula, tu registro, todo tengo yo, su registro de conducir, el registro del auto, la habilitación del auto, tengo su tarjeta de cobro del DNF, o sea, ¿cómo vos no te vas a preocupar por unos documentos tan importantes que te robaron?
Lo primero que hace es la denuncia, luego va al hospital, como dice yo. Porque yo me fui con mi hijo al materno anoche a hacerle un diagnóstico de los golpes, de las raspaduras. Porque mi hijo llegó rengueando. Y no puedo decir que mi hijo está mal, no está mal, pues está. Y bueno, estas son las dos versiones. De momento la mujer también amplió su denuncia en la propia sede de la Fiscalía Quinta de Ceballos-Cue. Bueno, está complicada la situación realmente porque ahora mismo es versión contra versión. Me queda la duda, Jazmín, si es que efectivamente el chico reconoce a este uniformado como uno de sus atacantes o si lo que le dice a la madre al momento de la exposición de los documentos y las pertenencias es que efectivamente se trataba de eso o de esa billetera y ese documento lo que él había encontrado luego del enfrentamiento. Luego del enfrentamiento, él revisa la billetera, él observa los documentos y al ver las fotografías dice, sí, este es el hombre que intentó apuñalarme y yo pude atajarle la mano en el momento que intentaba darme las estocadas. Es esto lo que el joven dice a su madre. Y en contrapartida, ya lo que escuchaban, personal del sanatorio donde está internado o estaba internado el hijo de este suboficial, que aseguran que el hombre toda la noche la pasó acompañando a su pequeño. Bueno, sin lugar a dudas, este video va a ser fundamental para poder determinar si efectivamente hubo un robo a través de tortoleros o los mismos motoasaltantes fueron los que sustrajeron las pertenencias a este uniformado y a partir de allí reconstruir la historia y poder encontrar el punto real. Así es, incluso ya nos decían en la comisaría que se estaría trabajando sobre la camioneta también en la búsqueda de huellas dactilares que pudieran traer más luz acerca de este robo. Por un lado al policía y si es que existe realmente conexión entre estos tortoleros y los asaltantes de este adolescente. Perfecto, muchas gracias, Jazmín. Completo reporte. Gracias.